Ok, vamos a revisar algo de no paramétrica. Vamos a enfocarlo un poco a pensar en lo que hemos estado haciendo, comparaciones de medias y análisis de varianza, diseño de experimentos. Este esquemita está muy padre porque, bueno, si no se cumplen los supuestos, ¿cuáles eran los supuestos? Independencia, homogeneidad de varianzas, y, y normalidad. Ok, sobre la independencia, habíamos comentado que no hay gran cosa que hacer, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es tratar de que sí sean independientes. Y si no, tratar de introducir esas dependencias dentro del modelo. Pero hablando sobre la independencia en los errores, decíamos que se puede probar por medio de autocorrelación, haciendo algún punto de referencia como podía ser el tiempo a la hora de tomar los datos. Incluso se hizo el comentario de que no me gusta a mí mucho y por ahí alguien lo había dicho antes que a mí, antes que yo, que como que sentía que había algo raro. Pero bueno, no le voy a poner atención a ese de independencia. Y cuando hablamos entonces de que fallen los supuestos, vamos a estar pensando en que falla la homogeneidad de varianzas o la normalidad. ¿Ok? Y las técnicas que se han generado para corregir, o no para corregir, sino como métodos alternativos que sean válidos. ¿Ah? Porque lo que valida un análisis son sus supuestos. Todos los métodos estadísticos, todos parten de supuestos, de alguna u otra manera. De hecho, algunos sugieren que en lugar de no paramétrica debería de llamarse métodos de distribución libre porque el supuesto es sobre la distribución. Pero bueno, no voy a polemizar sobre eso. Entonces, pensando en cómo es que se da esta falta de normalidad y falta de homogeneidad de varianzas, pues va a ser el método que voy a utilizar. Y aquí traté de poner todos los métodos que de una u otra manera me sirven para corregir esa falta de cumplimiento de los supuestos. Entonces, bueno, fíjense, si lo que falla son la homogeneidad de varianzas, una de las opciones más comunes son las transformaciones. Es una de las fallas más comunes de todas. ¿Verdad? Las transformaciones. No es la única forma de solucionar cuando hay heterogeneidad de varianzas, pero sí es la más usada. ¿Verdad? Otra prueba para corregir cuando hay heterogeneidad de varianzas es la prueba de Welch. De hecho, ya la comenté hace un momento, bueno, cuando empezamos a ver el ANOVA, ¿verdad? Decíamos que lo que hacía era encontrar una aproximación a la distribución que al no cumplirse el supuesto se alteraba. Entonces, de hecho, esta ya lo vimos cómo se ejecuta. Otra opción, pero ya pasando a corregir normalidad, viene siendo métodos que se basan en una alta computación. O pruebas, también le llama pruebas basadas en permutaciones, o también, bueno, no todas, la de Fisher-Pittman, pruebas basadas en permutaciones. Y lo que hacen es construir las distribuciones como no fallan los supuestos, las distribuciones no son correctas,
y lo que se trata de hacer es mediante cómputo tratar de alguna manera obtener las distribuciones que me permitan hacer pruebas válidas. Otra de las opciones, y es quizás la más frecuente de todas, son las famosas distribuciones, métodos de distribución libre. O sea, son métodos en donde no requiero normalidad, no me importa cuál sea. Entre ellos, aquí podemos poner la Wilcoxon. La Wilcoxon, que vendría siendo como la prueba de T para comparar dos muestras independientes. O también existe una versión Wilcoxon para muestras pareadas, igual que como veíamos con la T. ¿Ya? Y para más de dos tratamientos, pues este de aquí sería el equivalente a completamente al azar. La de Friedman sería el equivalente a la prueba de bloques, al diseño de bloques al azar. Una opción para el diseño completamente al azar que ha funcionado muy bien. Bueno, de hecho está propuesto también para el bloques al azar, pero el bloques al azar no ha tenido tan buen desempeño. Pero para completamente al azar, quizás sea hasta más recomendable que la Kruskal-Wallis, es la famosa transformación a rangos. De hecho, uno de los artículos donde inicia todo esto, el título del artículo se llama Transformación a rangos, un puente entre la estadística paramétrica y la no paramétrica. Eso lo vuelve muy, muy fácil de utilizar. Este es el que les comentaba como ejemplo de que el software los hace populares. Los métodos tardan mucho en volverse populares, en tener aceptación en el medio científico. Y algunos, a pesar de que son bien planteados, pues nunca tienen éxito. Van a tener éxito a la medida de que mucha gente lo lee, mucha gente los utiliza y se obtienen buenos resultados. El SAS, en uno de sus manuales lo publicó muy, muy, muy pronto y eso lo volvió súper popular y, y es una gran, gran opción. Y quizás ahora lo que más se está usando y que muchos piensan que es lo más correcto, aunque no en todos los casos, es utilizar lo que se le llama el modelo lineal generalizado. ¿Ah? Es una familia muy grande de distribuciones, donde no solo la normal, sino ya entran distribuciones como la Poisson, como la binomial, como la gamma. Entonces se generaliza y entonces lo que dicen es, pues si no es normal, pues utiliza la distribución apropiada y punto. Bueno, vamos a revisar un poco de todas estas, pero empecemos por revisar algunas de estas. La primera que les comento así muy rápido es la prueba de Welch. ¿Por qué? Porque de hecho ya la habíamos visto. Lo que hace es un ajuste a los grados de libertad de la F. Lo que ocurre es lo siguiente, yo tengo que construir mi prueba de hipótesis de esta manera. Esta es la distribución bajo la hipótesis nula, bajo HO. ¿Ok? Y aquí es donde determinamos nuestra F de tablas, que depende de alfa. También aquí de los grados de libertad y grados de libertad del error.
numerador, en el denominador, y de alfa finalmente. Y esto es lo que determina el nivel de significancia de la prueba, que la regla de decisión esté exactamente aquí dividiendo el alfa. Bueno, si no se cumplen los supuestos, el efecto clarísimo que se tiene es que esta distribución ya no es cierta. Y tendríamos, pues no sé, tal vez pudiera ser, imagínense que fuera una, en lugar de ser esa, que fuera una así. Ay, la hice muy fea. Entonces, el verdadero criterio de decisión debería de quedar por acá, en donde fuera alfa, en donde quedara alfa aquí. Pero sin embargo, dijimos que era esta, cuando en realidad es esta. ¿Qué tanto nos vamos a equivocar? Aquí queda clarísimo que el error va a ser muy fuerte. Claro, la dibujé exagerada. Pero ese es el efecto que tengo porque me fallan los supuestos, ya sea en la normalidad o en la heterogeneidad de varianzas. Y entonces todo lo que nos soporta diciendo que nosotros tenemos un nivel de significancia alfa, se cae, se cae. Entonces, este método lo que hace es dice, ok, no es esta, pero se parece a esta. Y esta la puedo aproximar a una F, pero con estos grados de libertad. Y esos grados de libertad, ¿dónde lo calculo? Pues aquí, con esta expresión tan fea. Ok. Y lo mismo hace en la prueba de T, una prueba de T de Welch. Y lo que hace también es ajustar los grados de libertad a este, en lugar del conocidísimo N-2. Eso es todo lo que hace. Pero este método es exclusivo de diseño completamente al azar. Se podría tratar de aproximar otras distribuciones, pero donde ha probado funcionar es con el diseño completamente al azar. A ver, vamos a empezar. Este de aquí es el de las transformaciones, también por homogeneidad de varianzas. Las transformaciones, pues en general hay varias formas de hacer transformaciones. Una es, si yo conozco más o menos qué distribución es, yo sé qué transformación puede funcionar, ¿no? O sea, si es una exponencial, o sea, si los datos están así, ay, es que exponencial tan fea, así, esta transformación es la que corrige la homogeneidad de varianzas. El principio con que construyeron estas transformaciones se basa en que la varianza sea proporcional a una función de la media. Si esto ocurre, es fácil determinarlo. El caso de la exponencial, se sabe que la desviación estándar es igual a la media. De hecho, la media es 1 entre lambda y la varianza es 1 entre lambda cuadrado. Si saco la raíz cuadrada, va a ser la desviación estándar. Entonces, con esa transformación se llega a que esta homogeniza. Si realmente es exponencial, esta transformación homogeniza. Si no es exponencial, pero es muy sesgada, así, puede llegar a funcionar. ¿Ok? Entonces puede quedar como una alternativa, aun cuando no sea exactamente exponencial,
pero si es sesgada, esta tiende a normalizarlo. ¿Ah? Las transformaciones, curiosamente, están generadas para la homogeneidad de varianzas, pero también ayudan a corregir la normalidad. Si la distribución es Poisson de conteos, la transformación correcta es la raíz cuadrada. Si la distribución es binomial con proporciones, la transformación es arcoseno de la raíz cuadrada de la proporción. ¿Ya? Esas son transformaciones que ya se conocen. Si no se conociera la distribución, la opción es utilizar una transformación como la Box-Cox de potencias. Pero bueno, vamos a trabajar un poco con estos datos. Entonces, abramos R, voy a abrir R, y en lo que abre R, explico de qué se trata el ejemplo. Este es el ejemplo de un experimento en un diseño bloques al azar. Perdón, completamente al azar. Aquí está. Sería completamente al azar. Y los tratamientos son insecticidas. Estos son insecticidas. El cultivo del que estamos hablando es arroz. Y lo que queremos ver es cuántos insectos quedaron vivos cierto tiempo después de haber aplicado los insecticidas. Tengo 4 repeticiones de mis unidades experimentales. 4 unidades experimentales por tratamiento, 4 repeticiones. Mi modelo, pues ya lo habíamos comentado, es para un completamente al azar. YJ igual a mu más tau i más el error E y J. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando lo solicitemos solamente tengamos que tachar este y ponerle viborita. Entonces sería la Y, los tratamientos. ¿Ya? Esa sería la forma de pedírselo a R. En la carpeta que teníamos compartida, por ahí hay un archivo que se llama insectos o algo semejante. Aquí le voy a poner datos, importar datos desde un archivo de Excel. Le vamos a poner un nombre cortito que sea A y acepto. Listo, aquí están mis larvas. Listo, vamos a ver cómo quedaron nuestros datos. No sé si ustedes ya lo hicieron. Vamos a continuar. Primero hagamos el análisis tal cual la ANOVA. Ajuste de modelos. Modelo lineal sería la respuesta e insecticidas. Recuerden que nuestro modelo era Y viborita y los tratamientos. Ahí está la Y, la viborita y sus tratamientos. Y le ponemos un nombre más agradable. L1. Y le ponemos aceptar y listo. ¿Cuál fue el error? Claramente hay un error. ¿Cuál es el error? Que no se convirtieron a los factores. tratamientos. Exacto.
Exacto, aquí puedo notarlo. Solamente tiene un solo parámetro, es decir, lo tomó como si fuera regresión. Ahora vamos a ver los datos. Efectivamente, son puros números. Si no está marcado como factor, esto está equivocado. Entonces, lo que vamos a hacer es convertirlo primero a factor. Convertir variable numérica en factor, los insecticidas y que utilice los mismos números. Que lo sobrescriba, pues sí, sí, claro. Ahí está listo. Ahora lo puedo hacer otra vez desde acá. O lo puedo volver a correr aquí y no pasa nada. ¿Ah? Vamos a volver a hacerlo desde acá para que no haya duda. Ajuste de modelo, modelo lineal y acepto. Listo. Nótese cómo tengo una variable dummy por cada nivel, exceptuando el tratamiento 1, que sería el tratamiento base. Esto no me interesa la ANOVA. ANOVA. Y le ponemos L1, se llamaba. No, le cambié el nombre, le puse un nombre feo. No, lo voy a correr otra vez, lo voy a poner L2. L2. Lo ejecuto y ahora sí le pongo aquí L2. ANOVA L2 y listo, aquí está mi ANOVA. Aquí estaríamos viendo que efectivamente hay efecto de tratamientos. Enseguida sería mis verificación de supuestos. Lo puedo hacer desde los gráficos, métodos gráficos. Si fueran métodos gráficos para la normalidad. Ahora sí, puse L2 aquí como modelo. Y le ponemos añadir las estadísticas de los datos. Aceptamos. Ahora sí ya tiene nombres un poquito más cortitos. Aquí con tendríamos como posibles outliers y Ok. Mínimo tendría la obligación de checar si pasó algo raro aquí o no. Si no pasó nada raro, todavía no debería hacer nada. Esto debería de... cuando existen problemas en los otros supuestos, también existe la posibilidad de que salgan algunos valores atípicos cuando realmente no lo son. Pero bueno, aquí están mis residuales, mis valores predichos. El diseño es completamente al azar, entonces puedo hacer muy bien las gráficas. Mi primer gráfica sería la gráfica QQ, comparación de cuantiles, en los residuales. No voy a modificar nada aquí, lo dejo igual. Acepto y aquí está. Si se fijan, está un poco con forma de uña, aunque más o menos se comportan bien, o sea, podría dar el gatazo y decir, bueno, pues sí tienen una forma de uña. Cuando tienen una forma de uña, lo que significa es que son ligeramente sesgados. Pero bueno, podríamos pensar, más o menos son normales. Hasta si me veo, si este fuera el problema de la normalidad, yo diría que no, lo podría aceptar por válido. Aunque esto me indica quizás un poquito que está sesgado.
Si quieren, incluso podríamos tratar de ver con una gráfica de cajas y alambres, para ver qué tan sesgado se ve. A ver, residuales, aceptamos. Aquí es donde se ve lo sesgado un poquito. Y este como que la corrige, este que está acá, el 24. Bueno, aquí están dos outliers, se presentan dos outliers que ya los habíamos detectado de otros con los residuales estandarizados. Este está de plano bastante alejado de aquí. Debe ser el residual que valía 3 puntos y algo. Pero nótese cómo el bigote de este lado es mucho más grande que el de este lado, implicando que acá están más compactos. ¿Ok? Entonces sí hay ligera asimetría, pero tampoco se ve como para preocuparse demasiado. Fíjense, la mitad de aquí, los dos lados, pues más o menos están simétricas. La simetría nada más se ve en los extremos. Pero además puede ser que sea influencia un poco de al menos el 6 sí me lo marcó en la gráfica de normalidad. Pero bueno, nada que espantarse con la normalidad, pareciera que pudiera ser, aunque se nota ligeramente sesgada la distribución. Pero podría pasar. No hay que ser tan drásticos ni buscar la perfección. Nunca los datos van a ser exactamente normales. Ahora veamos la gráfica para ver heterogeneidad de varianzas. Diagrama de dispersión. ¿A quiénes vamos a graficar? A los valores ajustados en la X o predichos y los residuales en la Y. Ay, no se alcanza a ver, pero le doy Enter. Miren nada más. Aquí sí se evidencia problemas más que en la normalidad. Miren, este tratamiento, fíjense, les decía, como en el completamente al azar los predichos van a ser las medias, entonces aquí se ve que en este caso, en este tratamiento hay poca variabilidad, pero en este que está acá al final, vean desde dónde hasta dónde se mueve. Aquí está otro con una varianza un poco grande y los demás más o menos, pues más o menos ahí están igual. Pero por acá distingo, por acá uno muy pequeña. Este de aquí también está un poco pequeña. Y estas están muy grandes. Pero bueno, según las gráficas, la normalidad no hay tanto problema y la heterogeneidad de varianzas sí hay problemas. A ver, pues entonces hagamos las pruebas analíticas. Estadística, varianzas. Bueno, primero hagamos la de normalidad. ¿Por qué quiero hacer la de normalidad? Bueno, porque aquí tengo dos opciones, pero la de Bartlett es muy sensible a normalidad, muy sensible. Y la de Leve no. Pero hagamos primero la de normalidad. Le ponemos prueba de normalidad. La prueba Shapiro-Wilks. ¿En quién? Siempre en residuales. La normalidad siempre va a ser en los residuales. Acepto. Listo. Mire, si utilizara un alfa de 0.05, ay, no, pues de panzazo, ¿no? De panzazo, de panzazo. No rechazo que los datos provienen de una normal. No hay evidencia suficiente para decir falta de normalidad. Que como
el ANOVA no es tan sensible, o sea, sí es ligeramente robusto a, no normalidad. Yo diría, pues está bien. ¿Ya? Aquí probablemente pues es el efecto de lo que veíamos, de que como que se veía un poco sesgada, pero además hay más evidencias de que pudiera fallar también la normalidad. Ahorita lo comentamos. Y por el otro lado tenemos eh, la prueba de Leven. Vamos a hacer la prueba de Leven contra de varianzas. Prueba de Leven, de homogeneidad de varianzas. Aquí lo vamos a poner como si fuera el diseño. Los insecticidas aquí y la respuesta de este lado. Ok. Si quiero la de Leven, sería aquí. La de la mediana, pues está correcta. Y acepto. Aquí sí se rechaza ampliamente la hipótesis de que las varianzas son iguales, algo que ya veíamos desde las gráficas. ¿Verdad? Hay bastante congruencia entre mis resultados analíticos y mis gráficas. En las gráficas decíamos, está bien, aunque. Y con la analítica dijimos, está bien, aunque. Y en homogeneidad de varianzas, definitivamente hay problemas. Ahora yo les decía, mm, pues no solo, no solo las pruebas detectan que probablemente no sean normales. O sea, si nosotros revisamos, vemos este caso de cerca, pues son variables de conteos. Y las variables de conteos en general, a ver, voy a poner mi pluma. Bueno, Doctor, ¿qué pasa si para la prueba del EBN escogemos la media? ¿qué pasa si qué, perdón? Si para la prueba del EBN escogemos la media. No pasa nada, no pasa nada. Es como, a ver, déjame ver un ejemplo. Como cuando hago normalidad. Mira, aquí cuando hice normalidad, estadísticos, resúmenes, prueba de normalidad. ¿Cuántas pruebas distintas tengo? Ahora, ¿qué me podrías haber preguntado exactamente la misma pregunta aquí? ¿Qué pasa si uso Lilifold? Pues nada, es otra prueba. Son equivalentes asintóticamente y no siempre van a dar los mismos resultados. En general, sí van a coincidir bastante. ¿Verdad? Pero yo les decía, esta en la mayoría de las distribuciones alternativas ha mostrado ser mejor. No siempre, hay casos donde las otras son mejores. Esta Anderson-Darling es muy, muy utilizada. Eh, la verdad, no la he probado esta. Alguna vez hice una simulación y sí verifiqué que esta era muy superior en muchas distribuciones. Yo utilizaba muchas más en mi simulación, pero esta en particular no. Esta le tengo mis sospechas sobre la normalidad, qué tan buena es en normalidad, porque no es específica de normalidad. Y estas sí son exclusivamente para normalidad. Pero bueno, tampoco quiere decir que hay que descalificarlas, ¿no? Son pruebas muy buenas. ¿Y qué pasa si uso esta? Nada, lo más probable es que llegues a las mismas conclusiones. O sea, sí va a haber algún caso donde estés en problemas porque no sabes por cuál decidirte. Lo que no se vale es que yo haga todas y me quede con la que me conviene. Eso sí, no sería
no sería válido. Ahí estoy aceptando un porcentaje de error tipo 1 muchísimo más alto del que estoy estipulando. Ok, entonces, bueno, en el caso este que me preguntas, aquí de varianzas, de hecho, le ven cuando la propone con la media. La verdadera le ven es esta, con la media. Y probó varias cosas en su artículo, todo mediante simulación. Y se quedó con que esta funcionaba bien. Permítame tantito, ya nomás termino la idea. Y esta, Brown y Forsty hicieron otro estudio donde dijeron la misma prueba, pero modificada por esta. Esta en algunos lados la vas a encontrar bajo el nombre de Brown-Forsty. Y resultó que es mejor que esta. Pero esta es muy práctica de hacer cuando no es completamente al azar. Ahora sí, pregúntame, ¿alguien iba a comentar algo? Sí, doctor. Fíjese que me ha tocado ver articulistas que hacen la transformación porque Ajá, no obtuvieron normalidad. Y por ajá, el simple hecho de hacer la transformación de los datos, dicen ellos que ya está normalizado. no, No, ¿verdad? no, Tendrían que volver a aplicar la prueba que está usted realizando para determinar si esos datos tienen o no normalidad. así es, así Bueno, es. Hablando de estas transformaciones, ¿no? La excepción a eso que dije va a ser la de rangos, pero de eso lo comento más tarde. Pero en general lo que Doctor, dijiste es totalmente cierto. ¿Sí alguien iba a comentar más? sí, perdón, yo tengo una pregunta. ¿En ningún momento es válido correr más de una prueba para como comparar cómo se están comportando los datos bajo diferentes pruebas? No es muy válido eso. Uno debería de saber cuál va a ser desde antes. Pues, o sea, como te digo, no se trata de ver en cuál me sale que sí son normales. Eso a alguien le llamaba cacería de brujas. ¿Ah? O yo me empiezo a repetir el experimento hasta que me salgan los datos como yo quiero. Eso también es lo que llaman cacería de brujas. Pero lo que estás haciendo en realidad cuando haces dos pruebas que hacen lo mismo, o sea, si yo ya hice la de Shapiro-Wilks. Ahora, ¿qué pasa si hago? A ver, vamos a usar otra diferente. Está tan cerca que es posible que nos salgan incluso resultados diferentes. A ver, prueba de normalidad. ¿Cuál les gusta? La de chi cuadrada. Chi cuadrada de Pearson. Acepto. Esta dice, absolutamente no hay ningún problema. No se preocupe usted. Mientras que la otra decía, híjole, te la acepto, pero no. Ahora suponte que hago otra más. Vamos a hacer otra más. Total, no nos cobran por hacerlas. Lástima que no sea como ese PC que uno le pone todas y sí salen todas. Sale muy parecida. Pues Hammer von Mises, ok. No, en este caso todas van a estar probablemente diciendo que no. Pero suponte que aquí hubiera salido un 4. Híjole. No, pues la tacho porque con esta ya me amolé. No, pues si haces varias pruebas que prueben lo mismo, así para ver hasta que te salga la que te gusta, pues en realidad lo que estás haciendo es agarrando el alfa de una, más el alfa del otro, más el alfa del otro, y en realidad estás inflando el alfa. Pero, pero bueno, por eso se supone que la hipótesis no debería de inducir o ser inducida por los datos, sino yo ya sé que voy a probar normalidad. Y bueno, por eso vale la pena también hacer la gráfica, porque viendo la gráfica, pues se ayuda a uno a decidir. ¿Ok? doctor, Sí, adelante.
Gracias. Sí, Un por comentario. Hay un artículo, ahorita no tengo el nombre a la mano, pero este articulista lo que hizo fue lo que usted está haciendo, comparar todas las pruebas de normalidad y compara los datos numéricos y los gráficos. Y una de las conclusiones que nos menciona este articulista es de que hay pruebas de normalidad que son más sensibles para cuando hay un mayor número de datos y hay otras que son más sensibles para cuando son menos datos. Y como Así que es. dice, recomiendo más utilizar este método cuando tengo menos de 30 datos, por ejemplo. Pero no lo recomiendo cuando tienes más de 30, porque no es sensible. Así es. Ninguna va a ser uniformemente mejor. Pero, a ver, cuando yo decía se comportó mejor en la mayoría de los casos, es en la alternativa. Bueno, va a haber más que en la alternativa. Déjenme poner el lápiz. No, Ok. Fíjense, si los datos originales son así y lo pruebo contra normalidad, no es lo mismo que probarlo contra normalidad si es una distribución Cauchy. La Cauchy es como la normal, pero ¿por qué lo hace tan feo? A ver, voy a cambiar, a ver si es el lápiz. Sí, creo que sí. Entonces, les decía, entonces, si mis datos tienen cierta distribución, o sea, imagínense unos datos, puede tener una distribución así, una beta, puede tener una distribución parecida a la normal. Esta podría ser la Cauchy con colas muy pesadas, o una prueba de T, o una T. La T también es de colas pesadas, o sea, con mucha probabilidad en las colas. La logística también es parecida a esta, simétrica. La Poisson, pues hay asimétricas y simétricas, pero muchas son así. ¿Ah? Entonces, dependiendo de la distribución de donde vienen los datos, va a ser mejor una prueba o la otra. Y como tú dices, algunas son asintóticas, entonces requieren tamaños de muestra más grandes. Por ejemplo, la chi cuadrada. La chi cuadrada. Esta es asintótica. Esta para muestras pequeñas, pues no la voy a recomendar. Y si hago una simulación comparando cómo se comportan las pruebas de normalidad, la chi cuadrada va a salir mala cuando es muestra pequeña. Bueno, cuando yo les decía, recomiendo la Shapiro-Wilks, es probándolo bajo distintas alternativas y en distintos tamaños de muestra, incluyendo distintas varianzas. Eso lo hice, no publicado, lo hice para mí, nada más para mí. Estaba queriendo ver si podía construir una prueba combinada. Por ahí lo tengo enterrado, todavía algún día lo sacaré y lo seguiré investigando. Pero bueno, para lo que yo estaba investigando, comparé las pruebas con simulación y esta fue la que se comportó en la mayoría de las distribuciones mejor y con distintas condiciones. Pero efectivamente, no todas, no es lo mismo una que otra. No es lo mismo una que otra. Y algunas es muy claro decir cuándo se van a comportar mal. Que se va a comportar mal esta en muestras pequeñas, ya se sabe. Ya se sabe. ¿Por qué? Porque es asintótica. Pero no todas son asintóticas. Algunas se basan en una cosa, algunas se basan en otra. Pero la Shapiro-Wilks, y eso lo digo ya un poco porque ya lo hice un poco, se comporta muy bien en muchos casos. Entonces es una prueba bastante confiable. Yo les recomendaría que se basen en esa siempre. Ahora, si alguien usa otra, no hay problema. Nada más que no sea como les digo,
hago todas a ver cuál me gusta. La prueba de Kolmogorov-Smirnov. Es excelente también. Esa se basa en la distancia pero también es asintótica, creo. Se basa en la distancia entre la empírica y la distribución teórica. En la máxima distancia. O sea, tienes la distribución. No pinta aquí. Tienes la distribución acumulada y la de los datos. Y ves dónde se aleja más. Y por probabilidad, si la cantidad se aleja más, pues la rechazo de que sea normal. Pero bueno, todas tienen su fundamento y más o menos funcionan. En el caso particular de las pruebas de varianzas, en general, sí es un poco mejor la de medianas. Al menos esa no lo he hecho yo, pero sí lo he visto reportado, estudios donde la ponen un poco por encima de las medias. Pero las medias es muy cómodo cuando no es un diseño completamente al azar. Por ejemplo, un diseño bloques al azar. Construir la prueba artificialmente con el valor absoluto de los residuos fue muy simple. Bueno, tampoco hubiera sido complicado primero construir las observaciones menos las medianas. ¿No? Pero definitivamente es más simple con la media. Y así que digamos muy superior la de la mediana, no. De hecho, Leven, dentro de las primeras que hizo, la contempló. Pero él se quedó, o por las situaciones que él estudió, se quedó con la de la media. Pero bueno, vamos a continuar aquí. Oiga, doctor. Sí, adelante. Bueno, antes de que empiece, tengo una duda con las transformaciones. Dime. Entonces, si no se conoce la distribución de los datos, ¿conviene hacer una prueba de distribución para después transformar los datos? No, si no conoces la distribución, lo sugerido es utilizar la de potencias y la potencia a la que debe de ser elevada, la puedo estimar. La estiman el lambda. A ver, voy a... Una opción es suponer la transformación a potencia, ¿no? A la lambda, y a la lambda, elevado a la lambda. Y esta lambda, la puedes estimar así sacando las medias y las desviaciones, las varianzas de los por tratamiento. Y luego con estas dos haces una regresión. Y después el lambda sugerido es igual a 1 menos beta 1. Si la función a potencia es más o menos funciona, probablemente lo corrija. ¿A qué me refiero con que más o menos lo suponga? Bueno, pues es que para que funcione exactamente, así demostrar que sí homogeneiza las varianzas, solo tengo que demostrar que hay cierta dependencia entre las medias y las varianzas. Y si no existen esas dependencias de ese tipo, entonces a lo mejor no funciona. Y la otra opción es la Box-Cox, que es una modificación de esta. La Box-Cox se va modificando desde menos 2 hasta más 2 a lambda. Bueno, no es exactamente lambda, es una función de lambda aquí. Ahorita, creo que la traigo ahí, ahorita se las muestro. Y se puede encontrar lambda. Tampoco hay garantías de que funcione. Entonces, bueno, son opciones y herramientas que tengo. Si ya conozco la distribución,
hombre, pues entonces voy de ganancia. Pero si no la conozco, pues intento. Y si no me sale, pues ni modo, buscaré otra alternativa. Okay. Doctor, Adelante. eso es Sí, lo que usted comenta, significaría que existe una, vamos a decirlo así, como una necesidad en el mundo de estadística para que un joven investigador desarrollara un método de normalización en el que vamos a decirlo, el usuario no tuviera que andar buscando cuál es el método para llegar hasta tener los datos normalizados, sino que el método te llevara directamente a una distribución normal. Es como un comentario el que digo. Es complicado, ¿no? Porque cada caso es diferente. O sea, de hecho, si tú, tan solo la pregunta que siempre les hago a mis alumnos, denme un ejemplo de algunos datos que conozcan ustedes que tengan distribución normal y no los encuentran. O sea, en la realidad, basta con que se parezcan, con que se aproxime, y cada caso es diferente. Entonces yo creo que va a ser muy difícil encontrar una maquinita que así que le meta los datos y pum, y por acá ya salga datos normalizados, ¿no? Sí, pues, listo. Claro, digo, sería de que desarrollara el método, porque no existe, como veo. De hecho, la transformación, bueno, yo creo que hay muy buenas aproximaciones. De hecho, la Vox-Cox, porque fíjense, hay una cosa también. Las transformaciones de lo que he hablado ahorita es homogeneidad de varianzas. Con excepción de esta, realmente atiende a la normalidad. Es la de potencias, pero además, como utiliza la función de verosimilitud normal, ¿qué quiere decir? Está suponiendo normalidad, de que y a la lambda va a ser normal. En las otras que yo le estoy manejando acá, en esta, por ejemplo, estas de aquí, en ningún caso está pretendiendo que la variable se va a convertir en normal. En ninguno. Lo que está, la transformación está aquí, está generada para homogeneizar las varianzas. Y Doctor, sí, perdón, tengo una duda. no, adelante, adelante, adelante. Si el muestreo es amplio, se va a ir acercando a la normal en cuanto se acerca al total de la población. ¿Eso es cierto o no en todos los casos? No, no es cierto. Es cierto si hablas de las medias. ¿Sí? Al aumentar n, sin importar cuál sea la distribución original, pudiera ser así, o pudiera ser así, o pudiera ser así, o pudiera ser incluso como camello. En cualquiera de los casos, si saco una muestra de tamaño n y obtengo la media, la distribución de las medias sí tiende a la normal cuando n crece. Ese es el famoso teorema central del límite. Y eso en cierta medida, si yo tengo muchas repeticiones, me ayuda a que al último distribuciones que yo sé que no son normales, pues no pasa tanto. Es parte del por qué el ANOVA no es más o menos robusto. O sea, sí se afecta, pero si tengo un buen número de repeticiones no se afecta mucho. Gracias. Por nada. Entonces les decía, bueno, regresamos entonces a nuestro caso de los animalitos vivos. Les decía, esta variable es de conteos. Es de conteos y la distribución que se le asocia a los conteos. Bueno, pues no les terminé de decir de la normal, ¿no? O sea, normalmente por aquí me dicen, no, pues la estatura, Sí, eso lo profesor. estaba comentando. La estatura es normal, sí, que aquí no es cierto.
¿Y cómo lo demuestro? Bueno, porque la normal tiene valores desde menos infinito hasta infinito. Y quiere decir que si aquí está el 0, hay probabilidad de gentes con estatura negativa. Entonces, pues no. Claro, esta probabilidad, ¿de qué tamaño es? Pues a lo mejor es 0.50 ceros y un 1. Bueno, no importa, quiere decir que va a haber una persona que mida negativo en 50,000 millones de personas, lo cual es totalmente falso. ¿Ah? Entonces, exactamente, la estatura nunca va a ser normal. Y si me empiezan a decir otros ejemplos aparte de este de la estatura, pues va a ser lo mismo. Es una distribución que muchas, eh, muchos fenómenos se aproximan. Y la explicación un poco de por qué es precisamente el teorema central del límite. O sea, si pensamos en que el resultado, por ejemplo, la estatura, es la suma de un montón de factores que inciden, desde factores genéticos hasta ambientales y de alimentación, etcétera. Se puede estar hablando de plantas, ¿no? Alimentación de plantas, nitrógeno, fósforo, etcétera. Bueno. Muy cierto, doctor. Si la suma de todos estos factorcitos, estoy haciendo algo así como esto. Y a esto, si lo divido entre una constante, pues va a terminar siendo una media. Entonces, muchas veces es razonable pensar esta distribución por el efecto de muchos efectos de estos. No lo puedo asegurar con firmeza porque el verdadero teorema central del límite, bajo condiciones fuertes, es que estos fueran independientes, como cuando saqué la media, y no lo son. Hay algunas versiones del teorema central del límite donde se relaja ese supuesto, pero bueno, es una forma de pensar de por qué muchos fenómenos hacen estas curvas. Pero bueno, el objetivo va a ser que se parezca a una normal, pero en este caso además estábamos con homogeneidad de varianzas. Ahora voy a... les decía, este experimento en particular, pues es conteo, y los conteos se ha mostrado que una Poisson puede ser una buena distribución. ¿Cuál es el problema de la Poisson? Que la media es igual a la varianza. Lambda, el parámetro de la distribución, es la media y es la varianza. Entonces, fíjense cómo en automático, si realmente este es Poisson, en automático hay heterogeneidad de varianzas, porque si los tratamientos son diferentes, van a tener diferente media. Y si tienen diferente media, van a tener diferente varianza. Entonces, ahora la pregunta es, ¿esto realmente es Poisson? Pues quién sabe. En los conteos muchas veces funciona, pero tampoco hay garantía. El primer supuesto que hacemos es la distribución, ya sea la normal, ya sea la Poisson. ¿Y a qué aproximación me refiero? A que yo tengo una población y para poderla trabajar, yo digo, la distribución de se parece a una F. Listo, ¿no? Entonces utilizo la distribución F y se acabó. Pero con que se parezca. Y así es como procedemos. Así es como procedemos. Pero lo que decía su compañero es totalmente cierto. Aquí, como es Poisson, se me sugiere la transformación raíz cuadrada. El hecho de que yo transforme a la raíz cuadrada no garantiza que funcione aquí. Y entonces tendría que verificar que hay homogeneidad de varianzas después de mi transformación. Porque no hay garantías. Si son Poisson, yo sé que sí lo corrigió. Pero si no son Poisson,
No necesariamente. Doctor, ¿y qué tan válido es hacer transformación de la transformación de datos transformados? Pues se vale, nomás que es una transformación demasiado complicada. Y yo te diría, ¿es tu única opción las transformaciones? Porque bueno, por ejemplo, si ese caso que veíamos como Poisson, si yo supusiera que es Poisson, puedo utilizar la regresión Poisson. Ahora, si los conteos no son Poisson y fuera binomial negativa, pues puedo utilizar la regresión binomial negativa. O sea, puedo utilizar la distribución correcta. O sea, si yo logro una transformación que sea monótona y me lleve a la solución, es válida. Transformación de la transformación, siempre y cuando sean monótonas las dos, pero habría que ver el caso particular al que te refieres. No necesariamente es buena alternativa, pero de que se puede y en algunos casos y habría que ver. Pero yo te sugeriría que si tienes otra alternativa mejor uses otra alternativa. Ok. Pero bueno, entonces me regreso Doctor, acá. ¿Sí? Adelante. perdón, quizás me Sí, voy a adelante. adelantar un poquito de lo que asumo. Lo que pasa es de que normalmente queremos utilizar las transformaciones, pues para utilizar todas las técnicas estadísticas de distribución normal, Así es. pero muchas veces el problema es nuestro desconocimiento de las herramientas de lo que usted decía hace rato de estadística, bueno, no paramétrica o dijo otro nombre más atinado para mí hace rato, De distribución no libre. sujeto, algo así, De de distribución libre. Me parece más adecuado ese nombre que estadística no paramétrica. Pero bueno, lo que voy es que al desconocer todas aquellas otras herramientas, pues buscamos incesantemente la normalidad. Y otro punto es también el jurado de los artículos, que si ve cuestiones así no paramétricas, como que dice patito feo, para acá no. Yo nada más conozco estadística de distribución normal, y si está ahí, pues como que se siente en sus terrenos y le da un palomazo bueno para el artículo. Eso es lo que, desde mi punto de vista, es lo que pasa. Por eso es que buscamos incesantemente encontrar las técnicas para normalizar nuestros datos. Sí, estoy de acuerdo contigo. A veces es el problema, ¿no? O sea, la comunidad científica tiene sus fallas en sus formas de proceder y algunas veces pues es así. Alguien dictamina si mi artículo científicamente es válido y a veces no está tan capacitado para hacerlo. Y no está tan capacitado porque pues está complicado saber de todo, ¿no? O sea, no crean que estoy criticando a esa persona. No. Hacen lo que pueden muchos. Pero lo que dices es totalmente cierto. Me ha tocado el caso de que una vez me vinieron a consultar unas personas de Ciencias Biológicas de la UNAM y para que los ayudara a hacer un análisis no paramétrico. Y ya que revisamos el caso, les dije, bueno, ¿y por qué quieren hacerlo no paramétrico si está pero pintadito para la distribución normal? Y me dijeron, no, pues es que es el que usan ahí todos, entonces pues todos lo usamos. Yo, no, ¿cómo que todos lo usamos? Para no hacerse las larga, terminó en una conferencia en la Facultad de Ciencias de la UNAM sobre no paramétrica y definitivamente no lo hicimos no paramétrico. Ninguno de los dos es superior sobre el otro. En algunos casos es mejor uno, en algunos casos es mejor otro. Y cada vez hay métodos que me ayudan más. Por ejemplo, este modelo lineal generalizado, a pesar de que son modelos que se conocían desde hace mucho, el Probit, por ejemplo, pues es viejísimo. Para los entomólogos eso es súper conocido. Perdón, doctor. Sí, adelante, no hay problema. Creo que también está relacionado con que una vez que dominas de alguna forma cierta prueba, pues como que ya asumes que te puede resolver todo y
también cuando buscas un equipo multidisciplinario es bien complicado que se pongan de acuerdo porque, pues como tú eres el que, bueno, en mi caso soy yo la que no tengo la experiencia o el renombre, no, pues es bien triste que al final, pues el alumno paga los platos rotos. Sí, bueno, sí, ni hablar. Va a haber casos de todo, ¿no? Sí, yo en algunas cosas yo les decía, y porque en general he visto que es cierto, no hay nadie más necio que un experto. Y entonces cuando te pones con un experto, es bien difícil. Pero bueno, ¿eso es malo o es bueno? No necesariamente es malo. Afortunadamente nuestros expertos casi siempre le atinan. Entonces es muy difícil trabajar con ellos, pero muchas veces resulta en buenos resultados. Pero bueno, ¿qué quiero decir con eso? Que sí, está bien complicado. Las relaciones humanas son muy complicadas. Y pues ni modo, hay que vivir con eso y hay que aprender al que sea experto que se baje un poquito y pueda discutir en términos de igualdad con la frescura de las ideas de los que no son tan expertos. Y esas discusiones a veces dejan mucho más que cuando son puros expertos. A veces la pregunta inocente del que no sabe nada destapa ahí todo, ¿no? Pero bueno, tampoco quiero irme por ese lado. Mejor continúo con esto. Sí, gracias. Pero, pero muchas veces no nos enteramos de que por ahí anda, ¿no? Eh, no, no, pues es el curso que doy yo de datos categóricos que incluye el modelo lineal generalizado fuertemente. Pero no soy el único, son como 3 o 4 cursos que ya lo manejan. Y cada vez es más, y cada vez va a ser más. Y bueno, así es como avanza la ciencia. Les digo, hasta que un método se empieza a volver popular. El primer libro del modelo lineal generalizado salió en el 76 y el primer artículo en el 72. O sea, es relativamente súper joven. El Probit existía desde antes, pero el modelo lineal generalizado que rompió paradigmas y lo puso aquí como una verdadera posibilidad como alternativa a los análisis, fue a partir del 72, de ese artículo 72. En 4 años ya estaba el primer libro. Era tan urgente la necesidad y impactó tanto que salió rapidísimo. Ahorita hay cientos de libros sobre el modelo lineal generalizado, cientos. Y ya muchos se quedan incluso que debería de irse ya más directo al lineal generalizado mixto. Pues sí, son versiones y formas y pues tenemos que ir avanzando, ¿no? Y utilizar los métodos que conozcamos y que funcionen y que estén bien soportados. Porque el hecho de que salga uno nuevo no quiere decir que sea mejor. Por ejemplo, hablando de este modelo lineal generalizado, les puedo decir que sus resultados son asintóticos. Entonces, cuando tienes muestras pequeñas, se comporta mal. ¿Y qué es lo que ocurre en nuestros experimentos en agronomía? Muy difícilmente tenemos muchas repeticiones. Si tenemos 4 o 5, ya pegamos de brincos. Entonces, muchas veces no se puede. No es la mejor opción. Y estas computacionales, ahora con el boom de la computadora, pues también han cobrado mucho vuelo. Ya empiezan a ser ordinarias. El R ya tiene algunas de estas pruebas, pero no en el R Commander. O por ejemplo, en, otra alternativa que no puse aquí es la bayesiana, donde yo no necesito suponer esa normalidad. Ya ahorita sí existe software que hace esto de forma muy agradable en R. No el R Commander, pero sí algunos para el bayesiano, ¿verdad? Como este que está aquí, este HASP. Este HASP es bayesiano totalmente. Y hay algunas ideas que han ido permeando y que gracias a que el cómputo ha mejorado ostensiblemente. Antes esto era imposible.
Ahorita ya se puede hacer bastante fácil, aunque por mi orientación, pues yo no uso mucho este. Doctor, otra duda. Adelante. Sí, En adelante. esas nos confundimos muchos todos, creo. Los supuestos, porque unos doctores dicen que los supuestos se hacen a los datos antes de hacer el ANOVA. Y otros doctores dicen que se hacen después de hacer el ANOVA. ¿Qué es lo correcto? Pues en realidad lo estamos haciendo las poblaciones, no estamos estudiando las poblaciones. O sea, tú supones que tu muestra viene de una distribución normal, que tu experimento, tus datos tienen una distribución normal. ¿Ok? Mi hipótesis nula es que la media de esta, que es la población y que tiene distribución normal, es igual a la media del 2, ¿no? El 1 igual a la media del 2. Si esta distribución no es normal, fíjate, todo está asociado. O sea, en realidad te podría decir incluso que los dos están correctos. El supuesto es sobre la normal aquí. Si esta es normal, los estadísticos de prueba, que son la F calculada, tiene distribución F. ¿Ok? Entonces, efectivamente, estamos trabajando para decidir el estadístico y su distribución. Pero su distribución depende totalmente de la población. Si la población aquí no es normal, tu estadístico no es F. Si no hay homogeneidad de varianzas, no es la F que tú dices. La puedo aproximar en el caso del completamente al azar, pero no es. Entonces, sí trabajo con los estadísticos aquí. Las distribuciones son de los estadísticos, pero dependen totalmente de la distribución de la población. Entonces, mi supuesto en realidad de normalidad es sobre la población. Ahora, muchos me dicen, porque incluso he visto que ha habido conflictos por eso. Oye, pero entonces, si me hacen el supuesto sobre las poblaciones, ¿por qué no lo hago normalidad en el tratamiento 1? Normalidad en el tratamiento 2. La muestra es muy pequeña como para probarlo así. Ahora, si lo pruebo en las yes y no en los residuos, como les he estado insistiendo mucho, ¿cuál va a ser la distribución de estas dos poblaciones? No, pues una bien rara, a mí me parece esta sería la distribución, no es normal. Pero ¿qué es lo que hago? Las dos las centro en el 0. Esta sería la 1, esta sería la 2, la centro en el 0, y como tienen la misma varianza, pues serían la misma. ¿Ok? Centrarlo en el 0, ¿qué es? El residuo. ¿Ok? Entonces por eso lo hago en el residuo y hago como si todas fueran la misma población. Pero en realidad estábamos en el supuesto sobre estos. Pero si yo me pusiera a hacer pruebas de normalidad en cada tratamiento, pues imagínense hacer una prueba de normalidad con 4 datos. 4 repeticiones que tengo. No les va a salir nada. Bueno, no sé si eso era la pregunta o ya empiezo a desvariar a esta hora de la noche. Sí, era eso. Bueno. Muy buena, doctor, muy buena. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario antes de que continuemos? Yo tengo una pregunta. Sí, adelante. En alguna ocasión que yo estaba haciendo un trabajo, ya lo había terminado y lo envié a una revista y me pedían un dato en particular. Me pedían una cifra que indicara cuál era el porcentaje de sesgo de los datos al momento de hacer la estimación estadística. La pregunta concreta es, ¿existe un indicador que me diga qué porcentaje de sesgo hay en los datos
¿Y cuál es el permitible para que sea aceptado un trabajo? No sé. Hay un indicador de sesgo, pero no creo que se refiera a eso. El de sesgo y kurtosis, que les decía que la normal tiene de 0 de sesgo, porque no creo que se refiera a eso. Ajá. No sé exactamente, necesitaría ver el caso para saber exactamente a qué se refiere. Me da la Ajá. impresión de que se refiere a sesgo. En estadística, el sesgo viene siendo la diferencia entre el valor esperado del estadístico Ajá. y el parámetro, pero no me queda claro. Si me mandas lo que te mandaron decir, Ajá. sin problema te digo Sí, o se lo trato envío de por un decirte. correo. Sí, no hay Porque a mí problema. me llamó la atención porque, bueno, obviamente las normas editoriales de cada revista son diferentes y a veces la misma estructura y las metodologías que piden son muy particulares, muy peculiares y también depende del área. Pero me llamó la atención porque generalmente, pues, uno se da cuenta que hay sesgo por resultados estadísticos y obviamente se hacen algunas pruebas. Pero ya cuando me pidieron ese valor es como si yo a usted le preguntara qué porcentaje de error estamos cometiendo. De 50,000 datos, pues es difícil, ¿no? Entonces, no sé si a eso se refería, no, pero de todos modos yo le mando el contexto y le mando la parte del documento. Sí, y ya te doy mi opinión. Sí, muchas Ahorita no gracias. lo veo tan claro a qué se refiere. Gracias. Y definitivamente estamos... Doctor, yo tengo un Sí, adelante, no hay problema. comentario. Primero que nada, agradecerle por esta diapositiva. La diapositiva 3 es, puede uno ver de un solo vistazo tanta información. Y sé que para haberla hecho requirió bastante tiempo para condensar. Y bueno, mi pregunta es la siguiente. Doctor, ¿existirá en el mundo de la estadística algo así como lo que estamos viendo, pero como para poder identificar o poder ver todas las técnicas estadísticas que hay elaboradas? Porque algo que he observado es de que cuando, por ejemplo, reviso artículos de otras áreas diferentes a las mías, observo que hay otras técnicas estadísticas que yo nunca he visto, que seguramente los que elaboraron o los que están en esa área sí lo conocen, pero entonces mi pregunta es, ¿habrá algún lugar donde yo pueda recurrir y ver todas las técnicas estadísticas que hay diseñadas hasta el momento? No que yo conozca, pero efectivamente es parte de lo que les decía de que pedirle a alguien que sea experto en su área, en ganadería o en botánica, y que además sea experto en estadística y además que sea el experto en estadísticas que en su área ni siquiera han manejado, está de locos, ¿no? De hecho, les voy a comentar, me ocurrió una vez que por casualidad estaba en un congreso de ganadería y como no tenía nada que hacer, me metí a la conferencia magistral y resultó que el tema pues, me resultó interesantísimo, aunque las conclusiones se me hicieron un poco alocadas, pero se puso a revisar, era de ganadería y se puso a revisar como 10 de los journals más importantes y empezó a clasificar los artículos entre bien analizados estadísticamente, sin información para decir si está correcto, si está incorrectos y que omitieron análisis. Y ver la frecuencia con que ocurría en las distintas revistas. Las cifras que dio estaban de pavor. De pavor. Pero volvemos a lo mismo. También a veces pedirle a alguien que está revisando un artículo que no es experto en estadística que detecte ese tipo de problemas, pues está complicado. También es mucho pedirles. De hecho, la conclusión a la que llegó, que les digo que no, pues, a pesar de que me beneficiaba, no la veía para nada viable. Pero él decía que
su conclusión fue de que debería de haber, de los árbitros de todos los artículos, uno debería de ser estadístico, uno al menos. Y Órale. no, pues no alcanzan los estadísticos ni de vacilada. Sí, claro. Pero bueno, pero de todas maneras, el tan solo el haber planteado el problema y la opción esa, quiere decir que el problema, pues sí está, bueno, yo no lo había percibido, o sea, yo no reviso las revistas de ganadería, y muy probablemente si me voy a las de edafología, pues voy a encontrar lo mismo, o cosas parecidas. De hecho, alguna vez sí encontré una en Soil Science, que habían interpretado totalmente mal el resultado por la parte estadística. Pero bueno, pues ni modo, ¿no? O sea, son riesgos pero también ocurre lo contrario, de que alguien, simplemente porque no lleva la estadística que yo quiero, te lo rechazo. Disculpe, doctor. Sí, adelante. Por favor, ¿podría compartirnos si no está de acuerdo en la propuesta de que un estadístico esté incorporado en el equipo evaluador? Entonces, ¿usted qué propondría ante los resultados de este investigador? Para mí sería más importante que en el equipo de trabajo, porque ya deberíamos estar hablando de equipos de trabajo, hubiera al menos un estadístico, no en la revisión del artículo. Sí, o sea, lo ideal sería que se corrigieran las cosas antes de que se publicaran, desde la planeación del experimento. Pero bueno, volvemos a la misma dificultad técnica. No alcanzarían los estadísticos. Doctor, un comentario. Sí, adelante. Fíjese que con lo que usted nos comenta, una vez leí un artículo de los alemanes que hablaban de sus principales instituciones que tienen los mejores premios a nivel mundial en cuanto a investigación. Entonces estos investigadores dijeron, bueno, ¿por qué tienen ustedes los principales premios? Y una de las conclusiones a las que llegan estos articulistas es lo que usted está planteando en la parte del estadístico, antes de, no después de. Dijeron ellos de que lo que ellos tenían era estadísticos única y exclusivamente para diseñar primero todo el contexto de cómo se iba a hacer el trabajo de investigación. Ellos a su vez le explicaban a sus investigadores y le decían, mira, así hemos diseñado el procedimiento. Ahora dedícate a hacer el trabajo de investigación y capta los datos. Después regresaban con ellos, les entregaban los datos y ellos mismos junto con nosotros analizaban los datos y decían, estos son los resultados. Y los resultados eran tan sorprendentes que les llegaba a encontrar nuevos hallazgos en la ciencia y por lo tanto los tenía en la cúspide de la investigación. Eso es lo que reportaban este articulista en relación a las instituciones de Alemania. Sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, citaría al doctor Méndez, a Nacho Méndez, a nuestro Nacho Méndez. Él decía que el estadístico prácticamente se volvía un metodólogo de la investigación y que debería de participar directamente en la investigación. Pero fíjense que también si veo el problema del otro lado, muchos estadísticos el problema que tienen es que no se dan cuenta de que tienen que aprender también de la otra área. O sea, si no entiendo bien el área a la que estoy trabajando la estadística, probablemente no les dé los mejores consejos. Entonces debería de haber una especie de simbiosis. Es más, yo les digo a mis colegas, ¿por qué creen que hay psicométrica, biometría, bioestadística? Cada área tiende a sacar su propia estadística para el área de la sociología, estadística para los psiquiatras, y lo que ocurre es que
es deficiencia de los estadísticos. Cuando no se quieren involucrar con el problema de los otros y nada más veo la parte numérica, estadística, pues no es lo exitoso que desearíamos. Por eso muchos se sorprenden cuando van a visitarme a pedirme asesoría y lo primero que les digo es, no. Platícame primero de qué se trata el experimento, qué estás queriendo lograr, cómo es, de qué se trata, el bichito. Tratar de entender un poco de qué estamos hablando y ahora sí ya dime cómo pusiste el experimento. Pero ya que haya yo entendido de qué se trata, hacia a grandes rasgos, porque tampoco me voy a volver experto. De hecho, Perdón, también doctor. Sí, adelante. Ahí creo que también es muy importante, primero, o sea, se supone que todas las investigaciones parten de lo que se encuentra, bueno, al menos en nuestra área, regularmente en la naturaleza, y a partir de ahí buscas el cómo responder las preguntas y darle un sustento metodológico para probar, en este caso hipótesis, ya sea la nula o la alternativa. Pero no sé, me causa mucho ruido que estadísticamente tú definas qué quieres probar. O sea, creo que sería más bien, tienes un fenómeno y estás intentando traducir este fenómeno en una respuesta, no sé. Estoy totalmente de acuerdo contigo y es prácticamente lo que estoy comentando, que efectivamente las hipótesis y todo debe de salir de allá para acá, o sea, de la naturaleza hacia la estadística, no al revés, no de la estadística a las ciencias, a la biología, ¿no? Al fenómeno. Sí, estoy Sí, es totalmente que de acuerdo me quedé contigo. con la idea de lo que no. nos comentó el compañero de Alemania, que primero los estadísticos les diseñaban a los investigadores qué es lo que iban a probar. No, es que muy probablemente esos estadísticos que están ahí ya están embebidos en el problema. Hasta para tener comunicación con las personas tiene que aprender de la otra área. Si no sirve. Mira, pero efectivamente a veces se llega a exageraciones. Me tocó ver alguna vez, no voy a decir dónde ni voy a decir el pecado y no el pecador. Me tocó ver cómo en alguna parte del mundo les enviaron un experimento por correo. Y pues los que lo iban a hacer eran mis amigos y yo decía, no, pero ¿cómo va a hacer ese experimento si ellos están lejos, son expertos, pero están lejos, no conocen tu terreno, dónde está, cómo está, si tiene lomas, si tiene agua ahí por un lado, si hace sol, todas esas particularidades son las que te llevan a hacer un buen diseño. Entonces, ¿cómo te lo mandan por correo? No, la idea no sería esa. Pero sería. ocurre frecuentemente, doctor. Bueno, pues qué pena, yo nomás la había visto una vez, hace muchísimos años, pero lo ideal sería que lo pudiéramos platicar, los que tienen el problema, que digan el problema para que yo lo entienda y entre los dos platicar cómo podríamos resolverlo. Sin que sea la estadística la que te dicte la hipótesis porque el método así lo requiere. No, eso no es. Pero tampoco no pensar en la estadística y la forma en que lo voy a formalizar. Tiene que haber participación de ambos lados. Y el estadístico tiene que aprender de la otra área y la otra área tiene que estar dispuesto a escuchar el otra área. De hecho, voy más allá con esa experiencia que estaba yo muy joven cuando ocurrió esa que les digo, y yo era profesor de diseño de experimentos, y a mis alumnos les fui a decir,
vengan, vamos a ver cómo no se hace un experimento. Y los llevé a ver el experimento. Nada más les dije sí, que no faltaran el respeto a nadie. Pero señalábamos algunas cosas de metodología que precisamente por nada más me lo mandaron y ni siquiera conocieron dónde iba a poner el experimento y ya lo puse. Los tratamientos los diseñaron allá afuera porque eran expertos. Bueno, está bien. Está bien. Se hace lo que se puede con lo que se tiene. Y ojalá y pudiéramos realmente ser equipos de trabajos donde, les digo, hubiera participación de ambos lados. Porque también ocurre, a veces el menospreciar la parte estadística, ¿no? Y tampoco tiene nada de malo. Si alguien no confía en la estadística, pues también es su opción. Es su opción. Simplemente está dejando de utilizar una herramienta que le puede ayudar bastante. Les decía, otro caso que me tocó fue de un botánico que ¿La conecto en el de abajo? se pasó años recorriendo el desierto. Ya estoy dando datos de por dónde era. Y tenía una información valiosísima sobre las especies, frecuencias y qué especies estaban juntas y cosas así muy raras. De años de recorrer el desierto, investigando cómo se presentaba el hábitat. Y estaba consternadísimo y fue por lo que llegó conmigo, porque en un congreso le rechazaron su trabajo. No era el trabajo de un año. Estaba consternadísimo y un poco por abajo del agua supo por qué lo rechazaron. Y le dijeron, lo rechazamos porque no tiene estadística. Y entonces llegó conmigo a decirme, pongámosle estadística para que no me lo rechacen. Pues creo que fue una bestialidad que se lo hayan rechazado. Pero también es cierto, también pudieran haberse, si se trabaja en equipo, pudiera haber estadísticas que le hubieran ayudado a encontrar más fácilmente o a mejorar la detección de las relaciones entre las especies. Pero bueno, ya se volvió esto en vez de curso de R, lo que menos hemos visto es R. ¿Y cómo andamos, por cierto, de tiempo? Oye, Doc. Sí, dime. Yo tengo una pregunta, a lo mejor se sale un poco de contexto de lo que se está hablando. Adelante, ya que empezamos a hablar, pues sintámonos en la libertad, con el respeto que tengamos de que si no coincido con tus ideas, pues nada más no coincido y no nos molestemos, ni nos enojemos, ni nada. Okay. Doc, en un análisis de varianza, ¿es correcto y confiable manejar porcentajes? Ay, híjole. Aparejar porcentajes como variable respuesta, y igual al porcentaje. Ajá. Pues sí se podría, nada más que empiezas a tener otra vez tus asegúnes con el parecido a la normalidad que puede tener. Pero si se aproxima lo suficiente a una normal, yo no vería ningún problema. ¿Sí me explico? Gracias, Doc. Sí, por nada. Gracias, doctor. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra? Doctor, yo tengo uno. Sí. En relación a lo que usted estaba comentando aquí, digo, todos, aun cuando ya tengamos alguna experiencia realizando investigación y aplicando análisis estadístico, podemos identificar que al final del día la estadística es una herramienta para hacer el análisis en la investigación que estamos realizando. Alguien por ahí me decía, es que muchas veces iniciamos con estadística y con lo que tienes que iniciar es con un problema que tú vas a analizar o con una variable que tú estás considerando para obtener un resultado o con un diseño experimental. Y un hallazgo que se encontró acá en la UAM
es que muchas veces los diseños experimentales se obtienen resultados óptimos porque las condiciones que se generan son óptimas, en el sentido de que se realizan en las postas, se realizan en los laboratorios, se realizan en algún área, pero ya cuando tú sales y los aplicas, esos mismos diseños experimentales en empresas o en unidades productivas o en alguna actividad económica real, se genera un sesgo de la información porque las condiciones son diferentes. Entonces, estos comentarios que usted hace son interesantes porque también un doctor en alguna ocasión, que en paz descanse, estaba ahí en el Corpus, no recuerdo ahorita el apellido, pero era su papá, del doctor Martínez Damián, nos decía, siempre esperas que los resultados sean los adecuados y que los resultados que siempre obtienes sean positivos, o sea, que sea lo que tú estás esperando obtener, pero a veces se enriquece más un trabajo la discusión cuando no obtienes lo que esperas obtener y las pruebas que tú esperas probar no es posible. Entonces, en ese sentido, el planteamiento que se hace también es dependiendo del área. Yo pertenezco al área de ciencias sociales, pero trabajo el sector agropecuario. Entonces, si la revista es del sector agropecuario, te pide cierto tipo de análisis estadístico, pero si ya es del área de ciencias sociales, hay revistas de econometría o de economía que te piden análisis estadísticos más avanzados. Entonces, en relación a lo que comentaban los compañeros, yo podría nada más cerrar que primero nos enfoquemos en el problema que vamos a analizar en el estudio de caso que estemos haciendo en el diseño experimental y que siempre la estadística sea la vía o la herramienta para hacer ese análisis, porque incluso algunas revistas no te permiten que pongas la herramienta estadística en el título, porque son tus materiales y métodos. Y otras si te lo piden. Entonces también hay que considerar cuál es el escenario que nosotros estamos haciendo, cuál es el objetivo de la investigación que estamos realizando, y la otra, los periodos de análisis, porque si son actividades en campo, depende de lo que midamos. Por ejemplo, si vas a medir bienestar animal, no te basta con recopilar información de una semana. Un animal no puedes ver cuál es su conducta, comportamiento, o si está sano o enfermo en una semana. Hay investigadores brasileños que han hecho estudios de seguimiento durante 10 años y de ahí derivan una investigación. Entonces, yo creo que esto es muy interesante, doctor, porque con todas las herramientas que usted nos está dando, generamos idea, pero también con los comentarios que estamos haciendo, como usted dice, con todo respeto, se enriquece ya lo que tenemos en mente y se pueden generar nuevos enfoques y perspectivas. Muchas gracias. No, gracias a ti. De hecho, sí coincido en algunas cosas contigo. Y es parte de lo que les decía que el estadístico debería de conocer un poco del área. Porque eso que mencionaba su compañera es lo que conocemos como representatividad. Fíjense, yo hago mi experimento aquí y se supone que proviene de una población. Si esta muestra, este experimento que está aquí, no es representativo de esta población, va a ocurrir lo que dice su compañera. Y esto no lo va a detectar un estadístico, lo va a detectar el que conoce el fenómeno. Pero muchas veces algunos detalles de estadística hacen que si interactúan los dos, salgan a flote. Por ejemplo, bueno, es muy conocido por allá en los 70s, ¿no? Como en los 80s, 80 y tantos, cobró esto tanta importancia, o sea, fue tan relevante la discusión sobre esto, que se decía, váyase a hacer los experimentos al campo, al campo donde están los agricultores, para que realmente sea representativo, porque si no, aquí estoy haciendo experimentitos chiquitos y no coinciden con esta población, sino con esta otra. Y entonces ya no me sirve para lo que yo lo hice. Entonces, bueno, fíjense, alguna vez me tocó ver un experimento donde efectivamente lo hicieron en una loma que está así, pendientes muy, muy fuertes, en donde claramente cualquiera que conoce un poquito de agricultura y de agronomía y de este tipo de suelos, pues sabe que hay un gradiente que se da en forma natural con la pendiente por la forma en que se le exhiben los nutrientes. ¿Ah? Son parte de las cosas que debería de conocer el estadístico al recomendar cosas aquí.
Vi un experimento, bueno, pues la idea es que si yo hago bloques, los haga uniformes. Y entonces si hay un gradiente así, el bloque lo debería de hacer así, para tratar de que fuera lo más uniforme posible. Bueno, pues en esa ocasión me tocó ver un bloque así. ¿Ah? El estadístico solo no se va a dar cuenta de que existe este gradiente ni nada, y su participación en la planeación del experimento va a ser deficiente. Y por el otro lado, si la otra persona no se auxilia de un estadístico, pues va a llegar a esto. Él pues no es como les decía, bastante hago con ser experto en sorgo y en fertilidad de suelos, para que además me quieran volver experto en estadística. Entonces, repito, no es, simplemente no es su especialidad y cae en errores como este, que en lugar de ayudar, perjudican. Entonces, hubo puntos muy buenos, representativo, perfecto, pero a la hora de hacerlo, pues lo acomodó mal, ¿verdad? Y los resultados pueden ser totalmente contraproducentes. Entonces sí debería de haber participación del estadístico, no tan solo pensar como que alguna vez escuché de un doctor decir, bueno, el papel de los estadísticos ya se ha rebasado, ya tenemos SAS, todavía no era popular el R, pero ya no necesitamos estadísticos, ya vamos a darle las gracias a los estadísticos, ya tenemos SAS. No es la parte mecánica ni de sumar 2 más 2 y dividirlo entre 3 y quitarle el número que pensaron y decidir si rechazo la hipótesis o no. Para que la participación del estadístico sea buena, debería de ser desde el inicio, participando con ideas, y el estadístico obligado a tratar de entender el problema. Si no, su participación, repito, va a ser marginal. Aquí un estadístico que no conozca de la cuestión de la fertilidad de suelos en suelos con pendientes, no va a ser capaz de corregirle este error. Ni tampoco lo critico a él demasiado porque pues él va a ver las revistas y el 99% de sus artículos parecidos a los que él hizo, los hacen en bloques al azar. Y pues entonces él dijo, no, pues lo hacemos en bloques al azar porque es la forma más correcta. Y hizo sus bloques y todo lo hizo correctamente, aparentemente. Pero bueno, el tema es complejo y largo. Dejo las ideas